A continuación les voy a explicar a través de esta guía cómo se debe elaborar la ponencia en términos generales y para el Congreso de Filosofía que llevaremos a cabo en la institución en estos meses. Primero que todo debemos entender qué es una ponencia, ¿cierto? Una ponencia decimos que es una forma de comunicación, ¿cierto? En la cual nosotros queremos exponer nuestro punto de vista ante otras personas. Es diferente de otros textos porque tiene un componente de oralidad, es decir, el objetivo principal es exponerlo oralmente, ¿sí? Más que ser leída por otras personas, es un texto que va a ser escuchado por los otros, nos van a escuchar exponer nuestras ideas a manera de discurso. Entonces es un texto que se debe escribir muy bien, pero pensando siempre en que va a ser escuchado por los demás, ¿cierto? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso porque siempre se presentan en una asamblea. Los textos en primera instancia los vamos a leer, ¿cierto? Para evaluarlos, pero al final los textos que consigan pasar al Congreso van a ser expuestos públicamente, ¿cierto? Entonces vamos a considerar eso en el momento en que escribamos, porque es diferente escribir para ser leído que para ser escuchado. Entonces vamos a tener eso en cuenta, entenderlo muy bien para poder escribir de una manera agradable, pensando en que otras personas nos van a escuchar, ¿cierto? Y vamos a compartir un punto de vista que debemos tener muy claro primero que todos nosotros para que los otros obviamente puedan compartir nuestra idea, puedan cuestionar nuestra idea y puedan entender lo que queremos decir. Las personas que presentan ponencias reciben el nombre de ponentes, entonces en este caso ustedes serán los ponentes de la idea que quieran exponernos a los organizadores del Congreso y a los compañeros del público. La idea es sustentar o sostener una posición frente a los demás. En estas presentaciones de ponencias, ¿cierto? Hay un tiempo predeterminado para hablar. Aquí simplemente vamos a exponer como requisito mínimo, ¿cierto? Tener entre 3 y 5 páginas de extensión de la ponencia para que nos dé un tiempo prudente de exposición, teniendo en cuenta que las exposiciones se realizarán de manera virtual. Entonces hay que tener muy claro qué información vamos a seleccionar para hacer nuestra ponencia y elegir la estrategia, ¿cierto?, con la cual queremos presentar nuestra ponencia. Si vamos a mostrar una presentación en PowerPoint, si vamos a mostrar algunas imágenes o simplemente vamos a dar nuestro discurso. El propósito general de una ponencia es divulgar un conocimiento y someterlo a la discusión del público. Sin embargo, de acuerdo al objetivo de cada evento, una ponencia puede ser de diferentes tipos, ¿cierto? Puede haber diferentes objetivos que se persiguen al presentar una ponencia en cada ámbito académico. Básicamente, la estructura de la ponencia es la misma estructura de cualquier texto escrito. Contamos con una introducción, un cuerpo central y unas conclusiones. En el caso de la ponencia y lo que proponemos para este trabajo, vamos a considerar desglosar el contenido de esta manera, ¿cierto? Para organizarnos bien y para poder cumplir con los objetivos que nos estamos trazando. Primero que todo, ¿cierto? Definir una parte de título y autoría, ¿cierto? Entonces vamos a decir, se habla del contenido, ¿cierto? Y el propósito de la ponencia. Debemos construir un título corto, llamativo, concreto, un título que explique de qué queremos hablar y que invite a la audiencia a conectarse con tu propuesta. También se, se enuncia, ¿cierto?, la autoría de la ponencia. ¿Quién eres tú, ¿cierto?, el que está exponiendo? Simplemente es una parte del texto donde se hace la presentación, pone el título, el nombre del autor, y creo que lo importante es hacer énfasis en el tema del título, ¿cierto? Aquí vamos a esmerarnos por tener títulos bien atractivos, bien llamativos y que nos inviten a escuchar la ponencia que quieres proponer. Luego tenemos una introducción, ¿cierto? Es el primer párrafo, básicamente, los primeros, donde se señala la visión general del tema. Y también es importante, ese segundo punto, donde dice, es importante usar estrategias retóricas. Las estrategias retóricas es un lenguaje atractivo, un lenguaje llamativo, que de tal manera
que las personas que te escuchan se sienten atraídos, es decir, usar frases elaboradas, usar frases atractivas, usar una anécdota, usar algo, un comentario jocoso, ¿cierto? Algo que llame la atención del público y que lo atrape en el momento de escuchar hablar. Y bueno, al final se puede hacer eh, dentro de la introducción agradecimientos si alguien ha participado, si alguien te ha colaborado con la redacción de la ponencia, pues se puede mencionar. No es necesario, pues o no es obligatorio, pero es una opción que tenemos. En cuanto al cuerpo de la ponencia, ¿cierto? Esta segunda parte, tendríamos que principalmente incluir el mensaje principal que queremos transmitir. ¿Qué es lo que queremos decir sobre el tema? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestra posición frente al tema? Ahorita al final hablaremos de los temas y podremos profundizar un poquito en eso. El asunto es que en el cuerpo vamos a decir exactamente cuál es nuestra posición, cuál es nuestra creencia, cuál es nuestro argumento central y en qué queremos compartir con la audiencia. Se expone también ordenadamente la evidencia que tenemos para justificar ese mensaje principal o central que queremos transmitir. Es importante usar el tipo de evidencia que sea requerido según el propósito de la ponencia y el ámbito en el que se presenta. Ya les hablaré más adelante del asunto del propósito y del ámbito. Se los expliqué más adelante en otra diapositiva. Y aquí se incluye, ¿cierto?, toda la información que queremos utilizar para explicar nuestro punto de vista, sin dejar de tener en cuenta este pedacito de acá, que es que no queremos que el público pierda la atención. Entonces, ¿qué hacemos con la información? Si bien tenemos que buscar mucha información y estar bien llenos de datos y bastantes autores para exponer una idea, cuando ya escribamos vamos a depurar esa información y vamos a tener solo la información que es relevante y que es necesaria para decir lo que queremos decir. Si tenemos muchísima información, entonces fácilmente podría aburrirse la gente de escucharte y pues vas a perder la atención. Lo que hiciste al principio con el título, con las frases retóricas, tratando de atrapar a tu público, lo pierdes por demasiada carreta, ¿cierto? Extenderte, irte por las ramas o tratar de dar muchos detalles. Entonces hay que sacar información exactamente que nos sirva, ¿cierto? Que sea útil, que no sea redundante, que nos ayude a expresarnos claramente, que apoye nuestro punto de vista sin excedernos en el contenido. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta en el cuerpo es que se debe garantizar que la exposición, nuestra presentación sea fácil de seguir y que sea atractiva. La gente nos quiera escuchar y que la gente, por alguna palabra que digas o alguna cosa que esté incluida en la ponencia, que al momento de decirla no haga que la gente se pierda. Una palabra técnica, una palabra extraña, una palabra que la gente no sabe de qué estás hablando, o mencionar, por ejemplo, un autor que muy poca gente conoce. ¿Cierto? Si bien es eh, bueno que hayas encontrado un autor especial o algo así, no es necesario mencionar a un autor raro o una palabra desconocida, entonces mejor no lo hagamos porque la gente fácilmente se pierde y deja de prestarnos atención. Y por último, ¿cierto? Hay unas conclusiones. Esa conclusión dentro de la ponencia debe tener un breve resumen, ¿cierto? De una manera muy explícita, decir algo eh, concreto que concluya lo que queremos decir, que resuma lo dicho y tenga el cierre, ¿cierto? El cierre puede generar una pregunta, ¿cierto? Nos permite volver al objetivo del trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito que teníamos? Decir si lo cumplimos o no lo cumplimos. Y en este caso de las ponencias filosóficas para el Congreso que nos ocupa, hablaríamos entonces, por ejemplo, la, de las reflexiones que queremos generar con este proceso de la construcción del Congreso. Entonces, si queremos tener desde cada tema que estamos tratando, cada subtema que te haya tocado trabajar, entonces podríamos decir que al final, en las conclusiones, es importante que expreses cuál es la reflexión que queremos generar con el tema del Congreso y con el subtema que te haya tocado en tu ponencia. Es muy importante generar esas conclusiones porque al final lo que nos interesa es hacer unas reflexiones interesantes. Bueno, para ir avanzando en el tema de la ponencia, ¿cierto? ¿Cómo se hace una ponencia? Básicamente
queremos considerar, ¿cierto? Que hay que planear, ¿cierto? Planear es vital, ¿cierto? Es fundamental para que la ponencia salga adelante, ¿cierto? Es que hay un ejercicio consciente, vamos a pensar muy bien en lo que vamos a escribir, no se trata de cortar y pegar, es un ejercicio de creación literaria, ¿cierto? De creación académica, cada uno de ustedes debe hacerlo de la manera más consciente y responsable posible, ¿cierto? Igual tratando de disfrutar el proceso de creación, debemos pensar en que debemos conseguir información, recolectarla, organizarla, leerla bien, saber clasificarla y decir esto me sirve para explicar, para construir un argumento, o esta otra parte me sirve para contestar preguntas, porque al final de la ponencia, pues obviamente nos van a preguntar cosas. Entonces podríamos guardar como algunas herramientas para más adelante dentro de la presentación. Entonces, planear en la ponencia es muy importante. La ponencia tiene que tener en cuenta, y esto les dije que les iba a hablar más adelante, la ponencia tiene que tener un propósito. El propósito que tenemos general en el Congreso es tener unas reflexiones, ¿cierto?, sobre el tema este del fin del mundo, si estamos viviendo un apocalipsis, si este tiempo de la pandemia nos ha hecho pensar muchas cosas sobre nuestra existencia, sobre la realidad, sobre la economía, sobre la política, sobre muchos aspectos de la vida, ¿cierto? Entonces, el propósito de la ponencia es importante. Siempre que estés construyendo la ponencia vas a pensar en cuál es el propósito del Congreso, el propósito de hablar de esto. Y si lo tienes claro, obviamente vas a lograr encauzar tu ponencia hacia donde queremos tenerla. También vamos a tener en cuenta cuál es la audiencia, ¿cierto? La audiencia es el público el que va dirigido, básicamente, pues somos nosotros, estamos en familia, estamos en casa, ¿cierto? Vamos a hacerlo entre compañeros, habrá algunos invitados externos, ¿cierto? Pero básicamente somos nosotros, ¿cierto? Profes, estudiantes de Santa Catalina, algunos de otros colegios invitados, muy poquitos, pero creo que tenemos un espacio de confianza y un espacio de tranquilidad y obviamente tenemos que tener en cuenta que nuestros compañeros saben lo mismo que nosotros, ¿cierto? Estamos en el mismo nivel académico, entonces vamos a atender a esa audiencia, vamos a hablar para ellos y vamos a preparar un discurso, unas ponencias que le hablen a este público, ¿cierto? A los que vamos a estar ahí, que nos conocemos y sabemos nuestro nivel académico. También vas a tener en cuenta que parte de tu audiencia son los profes, ¿cierto? Yo principalmente como organizador y otros profes que nos van a acompañar, como el profe de español, ¿cierto? Los profes de otros profes que se han afiliado al proyecto. Entonces, tengamos eso en cuenta porque no es escribir solo para la materia de filosofía, sino para que otros nos escuchen y es bueno dar lo mejor, ¿cierto? Y que se vea el nivel académico y que se vea que en el área se produce algo importante, es decir, un lenguaje más elaborado, cero lenguaje coloquial, ¿cierto? O vulgar, y podemos dar un poquito de más nivel académico a nuestro trabajo. Y el contexto, vamos a hablar de que la ponencia debe estar enmarcada en la sociedad en la que vivimos, en la época en que vivimos y todo el contexto general del Congreso es el tema de la pandemia, ¿sí? De nuestro, entre comillas, apocalipsis, ¿cierto? Muchos eventos de fin de mundo hemos conocido y el contexto de hoy en el mundo es esto que está pasando, la cuarentena, el confinamiento, el aislamiento social, la amenaza del virus, que nos está afectando actualmente. Entonces vamos a considerar todo eso para, para hablar, ¿cierto? Para construir nuestra ponencia. Eso es muy importante, el tema del contexto, ¿cierto? Estamos hablando de la ciudad, de nuestro país, de nuestra institución educativa, de la educación pública, de los estratos económicos que nos rodean o en los que vivimos. Todo eso compone el contexto, entonces ténganlo en cuenta para construir recomendaciones. Para terminar, vamos a poner unas recomendaciones, ¿cierto? Vamos a usar fuentes de autoridad de acuerdo al tema, es decir, gente que sepa del tema, ¿cierto? Por ejemplo, los filósofos que hablen del tema puntual que vamos a tratar. ¿Cómo sabemos el tema puntual? De acuerdo a los subtemas que voy a mostrarles más adelante, que ustedes ya tienen asignados la mayoría, ¿cierto? Vamos a buscar autores, ¿cierto? Que sean una autoridad, ¿cierto? Que digan lo más importante sobre ese tema, que sean valiosos para el conocimiento
desde el área que estudiaron. Si el tema es económico, vamos a buscar autoridades económicas, ¿sí? Filósofos que hayan hablado de economía, por ejemplo, Marx, ¿cierto? Que tiene una gran producción en el tema económico, podría ser una fuente importante cuando en uno de esos subtemas que hay en el Congreso, que es el subtema de el que habla sobre el papel higiénico, ¿cierto? Si tenemos que saquear los almacenes, ese tema es economía. Entonces, Marx sería, valga para el ejemplo, el filósofo con autoridad para hablar de ese tema económico. Y hay otros más que ustedes deben consultar. Entonces, con la selección de fuentes, ¿cierto? La recomendación principal acá es leer, vamos a leer bastante, a buscar en la medida de lo posible buenas fuentes y no tenemos que consultar todo ni leer todo, sino lo que es relevante, lo más importante. También tenemos que buscar citas o evidencias, ¿cierto? Citas de autores, las citas son esas partes que se ponen en comillas, ¿cierto? Y vamos a decir, esto es lo que dice este personaje y esta frase o dicho de este personaje nos está ayudando a enriquecer nuestro texto y nos está dando más solidez a nuestro argumento, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos con las citas. Buenas citas, citas importantes, pueden poner citas al principio, a lo largo de todo el texto, que den cuenta de que usted ha leído filósofos y que está construyendo una ponencia de nivel y de corte filosófico. Identificamos la posición del autor, ¿cierto? Y la ponemos a hablar con la posición de nosotros, es decir, tenemos una idea, encontramos unos autores, ¿cierto? Y hablamos con ellos en la ponencia, es decir, fulanito de tal dice esto, ¿cierto? Este filósofo plantea esta idea y esta idea me gusta porque refleja lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que he vivido, ¿cierto? Y mis experiencias y lo que he aprendido sobre este tema del que estoy hablando. Aquí habla al final de usar recursos para las referencias, es cuando hagas el texto, entonces hay recursos digitales para, para citar bien, ¿cierto? Para escribir las citas correctamente, que es parte de la construcción textual también, que es importante que la aprendan y que la manejen pues, para su futuro académico. La otra recomendación es escribir, ¿cierto? Vamos a escribir, vamos a hacer gráficos, vamos a texto en letras obviamente, ¿cierto? De acuerdo a quienes se dirijan. En este caso, solo vamos a hacer presentaciones, gráficos, infografías, los que vayan a exponer las ponencias. Al principio solo necesitamos el texto, ¿de acuerdo? Vamos a organizarnos gráficamente para escribir. Entonces, digamos, hacemos un gráfico y escribimos, por ejemplo, estas son las ideas que voy a poner en la introducción, esto en el cuerpo y esto en las conclusiones. Es una forma de ir organizándonos para hacer una escritura ordenada, escribir en párrafos separados, escribir con buena redacción, ¿cierto? Depende de que hayas planeado bien cómo vas a organizar tu documento. El apoyo audiovisual y todo esto, ¿cierto? Tendríamos que hacerlo con los que pasen a la segunda fase del Congreso. Y buscar un lector, ¿cierto? Que nos ofrezca comentarios, alguien que los asesore. Yo estoy dispuesto a asesorarlos y mandan los trabajos con tiempo. Y si les pueden hacer correcciones, pues obviamente estoy dispuesto para hacerlo. Y los otros profes que nos van a colaborar también nos pueden dar una mano con ese tema. Recomendaciones, hablar. ¿Cierto? Eso es importante. Vamos a considerar que la ponencia, aunque está escrita, ¿cierto? No la vamos a, a leer. La ponencia la vamos a decir, vamos a dar un discurso con ella. Sí podemos usar ayudas, podemos guiarnos un poquito, pero la meta final no es leerla, es decirla, ¿cierto? Decirla y es un documento que es tan tuyo, que es tan propio, que no necesita pues, ni siquiera como tal que te lo sepas de memoria, sino que lo sabes y lo vas a contar, ¿cierto? Si a alguno le cuesta mucho trabajo, pues el último recurso es leerla, pero es un tema de hablar en público, de dar un discurso bien hecho, bien organizado y vamos a entrenar y vamos a apoyarlos en ese sentido. Así que no les dé miedo, simplemente vamos a meterle ganas y hacer algún trabajo bien, bien interesante. Entonces, es practicar, usar ayudas visuales, eh, la estrategia de la retórica. ¿Cierto? La retórica es ese discurso que utilizamos
para atraer, para, como les dije al principio, para captar la atención y sostenerla, ¿cierto? Decir cosas divertidas, decir anécdotas, decir datos muy importantes, como cuando uno dice, bueno, en tal lugar ocurrió esto y le pone un poco de drama al asunto, ese recurso retórico atrapa a la audiencia y gran parte del éxito de esto está en que podamos, como les digo, cautivar, ¿cierto? Es decir, atraer, generar reflexiones en la audiencia, entonces es importante que usen esos recursos. Entonces tienen que ensayar, ¿de acuerdo? Ensayar y tener en cuenta el espacio en que se va a hacer esto. Al final de cuentas vamos a hacer la presentación del Congreso por un medio virtual, entonces vamos a hacer una grabación, ¿cierto? O una videoconferencia o algo así, y a través de eso ustedes van a leer sus ponencias, entonces prepárense para leer o para dar el discurso por nuestros medios. Recomendaciones, escuchar, ¿cierto? Vamos a escuchar a las personas que nos tienen que decir algo sobre nuestra ponencia, ¿cierto? Vamos a anticipar preguntas, porque nos van a hacer preguntas, que si yo digo esto, ¿qué me van a preguntar? Pero si yo digo que todo es mentira, que todo lo que está pasando es una conspiración, ¿cierto? Hay personas que me van a decir, hombre, pero mira que hay pruebas y que hay evidencias de que lo de la enfermedad es real, ¿cierto? Y yo digo que necesitamos, es hora de salir a saquear los almacenes y que tenemos que alertarnos y que las cosas ya se van a acabar. Entonces alguien me va a decir, hombre, pero mira que eso no es bueno porque existe la ley y estás cometiendo un delito, etcétera. Entonces es bueno considerar todas las respuestas a las posibles preguntas que nos hagan cuando expongamos nuestro punto de vista. Vamos a escuchar activamente a lo que nos digan sobre nuestro trabajo, ¿cierto? Vamos a ser breves, concisos con las respuestas, ¿sí? Si nos hacen una pregunta, vamos a ir al grano a responder, no le vamos a dar vueltas, no la vamos a adornar, porque perdemos mucho con eso, porque solamente captamos la atención de la persona que nos preguntó, pero podemos perder la atención de las demás personas. Entonces hay que dar respuestas concretas para satisfacer la necesidad del que nos preguntó, pero sin irnos por las ramas y perdernos por otro lado. Listo, y vamos a recibir las preguntas con amabilidad, las opiniones también. Si alguien nos dice que no está de acuerdo con nuestro punto de vista, pues lo respetamos, tratamos de argumentar y seguimos adelante con esta presentación, porque es un debate o es una oportunidad para confrontar ideas, pero no es para pelear con nadie, ni para descubrir algo científico que va a cambiar el mundo de alguna manera significativa o nada que valga la pena discutir con otros se va a dar en este evento. Estamos hablando de nuestro Congreso de Filosofía, ¿cierto? La idea es hacer reflexiones sobre el fin del mundo, ¿cierto? Esto es una imagen apocalíptica, pero la idea es aprovechar esta coyuntura social y histórica que tenemos para reflexionar sobre esta crisis, evaluar nuestra existencia y hacer conciencia de que nosotros somos quienes debemos mirar al futuro y debemos decidir qué tipo de futuro queremos o vamos a construir entre todos. Quiero que sea una mirada positiva, una mirada optimista de que el futuro, aunque se vea en riesgo, aunque todo se vea como que no tenemos cómo salir de esta, eh, depende de nosotros salir adelante y que la humanidad siga su camino y que el futuro puede ser mucho mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que aprender algo de esta situación y esto es un espacio para que todos reflexionemos sobre esto y aportemos nuestro poquito a que el mundo sea mejor. Siempre hablamos de eso en clase, siempre hemos compartido esa idea desde nuestros proyectos, que debemos transformar el mundo y el mundo se transforma desde lo que cada uno hace, ¿cierto? Cuando transformamos nuestra realidad, transformamos obviamente a nuestro entorno y poco a poco el mundo va cambiando. ¿Listo? Para eso es el Congreso y quiero que lo vean así y quiero compartirles esa visión y que me acompañen con el Congreso a sacar adelante esa visión que quiero sembrar en ustedes. Por último, acá tenemos los temas, ¿cierto? Este primer tema de la alerta del apocalipsis zombie, ¿cierto? Vamos a hablar de medios de comunicación, ¿cierto? Cómo en las crisis nos hablan, nos engañan, nos mienten, nos manipulan los medios, ¿cierto? Nos dicen que hay un apocalipsis y esas cosas.
qué tanto eso es cierto, qué no lo es, qué filósofos apoyan eso, quiénes nos quieren controlar, eh, cuál es el papel de tanto de los medios como el poder sobre el ciudadano. Muchas cosas se pueden hablar ahí, se puede sacar una idea a partir de esta oferta de tema y obviamente enriquecerla con su aporte. Segundo tema, ¿esto para qué? ¿Cierto? Vamos a hablar del sentido de la vida, ¿cierto? Si estamos en el caos, si estamos en esta situación, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué nos levantamos? ¿Para qué vale la pena seguir estudiando? Si no nos vamos a graduar, sino por una pantalla. Entonces, ¿para qué todo esto, cierto? ¿Para qué esforzarnos tanto si al final no hay futuro? Entonces, la idea es reflexionar sobre esto y decir, bueno, vale la pena porque depende de nosotros cómo sea el futuro o algo así. O si alguno piensa que no, no vale la pena y escogió ese tema, no te tocó obligado, sino que tú querías decirlo, pues no, para mí no vale la pena porque igual después de la muerte no hay nada. Entonces, ¿para qué esforzarnos y todo eso? Pero si piensas, por ejemplo, como ciertos filósofos de que el alma era eterna, ¿cierto? Desde el punto de vista religioso, que hay algo más allá de la vida. Entonces podemos decir, bueno, vale la pena porque eso nos construye para que en un futuro estemos mejor. O el caos es ese proceso que nos ayuda a forjar nuestro carácter y estar mejor en el futuro. Entonces de eso se trata ese tema, ¿cierto? De reflexionar sobre el sentido de la vida. El papel higiénico que mucha gente ha preguntado, ¿cierto? Simplemente de la economía, ¿cierto? ¿Cómo juega la economía en este evento que estamos viviendo, ¿cierto? Y por qué la gente tiende a hacer esas cosas, como salir a comprar mucho papel higiénico, o a destruir las cosas, o a robar, o a acaparar las mercancías de los almacenes. ¿Por qué la gente hace eso, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso en nuestra sociedad? Y es un instinto del ser humano, o es maldad, ¿qué es lo que es, ¿cierto? Y qué filósofos nos explican ese fenómeno. Eso es lo que quiero que piensen y expliquen. Ese se vende, ¿cierto? Parece poco atractivo. A mí me parece un tema muy importante porque es la propuesta que ustedes van a hacer como jóvenes de qué viene después, ¿cierto? Se vende, ya se cerró este negocio, ya no va a funcionar más. ¿O qué es lo que viene? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Cómo vamos a volver a la vida normal? ¿Cuál va a ser nuestra vida normal después? Vamos a pensar en eso, ¿cierto? ¿Qué sentido después de esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transformar nuestra realidad? Eso es lo que quiero que reflexionen ahí y hay obviamente hay filósofos para todo, ¿cierto? Y hay filósofos que nos pueden ayudar a encontrar esas respuestas. Y esto último de todo es mentira, ¿cierto? Hay muchos que les gusta este tema, ustedes y muchas personas dicen que a mí también me gusta este tema, ¿cierto? Todo es mentira, es una conspiración esto que estamos viviendo, es mentira, de verdad no hay enfermedad, fueron los chinos, el murciélago, quién fue el que hizo todo esto, ¿qué pretenden las corporaciones con esto? ¿Qué pretende eh, los medios, los políticos con esta situación? Entonces, los que piensen que todo es mentira van a apoyarse en algunos filósofos que hablan de la realidad, en contra de la representación, ¿cierto? De los mundos, como en Platón, por ejemplo. Hay una forma de encaminar el tema por ahí, ¿cierto? Y algunos dirán, no, no todo es mentira, si hay una dosis de realidad en esto, pero hay cosas que no son reales, hay cosas que están siendo exageradas o que están metiendo miedo, ese tipo de cosas. Algunos nos quieren manipular la mente, otros nos quieren controlar económicamente. Piensen en todo eso y tu punto de vista es válido, pero vamos a confrontarlo con filósofos y con autores que nos den un poquito más de argumentos. Para terminar, aquí están las fechas, ¿cierto? Algunas ya están cumplidas. Vamos, ya nos inscribimos, los que no se inscribieron se les asignó un tema al azar. Las ponencias ya se pueden entregar, ¿cierto? En Classroom, en nuestra aula virtual hay guías, ¿cierto? Sobre cómo se hace la ponencia. Entonces, hasta el 12 de julio se van a recibir ponencias pues, por el momento. Vamos a tratar de respetar ese calendario. Si necesitamos ampliar algún plazo o algo, pues no hay ningún problema, pero vamos a comenzar a trabajar con esta primera meta, 12 de julio, entrega de ponencias. Del 12 al 18 vamos a seleccionar las ponencias. Luego vamos a publicar las ponencias seleccionadas el 18 de julio, diríamos, estas son las mejores ponencias, las que van a llegar al Congreso, y a partir de esa fecha trabajaríamos con las personas que van a ser ponentes, ¿cierto? Para que puedan exponer el 30 de julio sin nada extraordinario ocurra. Si
por algo extraordinario, pues cambiamos la fecha, pero por el momento vamos a trabajar con estas fechas y vamos a darle forma a nuestro congreso y vamos a tratar de organizar un evento bonito, un evento agradable y obviamente con toda la calidad que ustedes le pueden poner y que nuestra institución se merece. Entonces, muchas gracias. Esta es la guía para la ponencia, lo que yo quiero que hagan con la ponencia y pues eso es todo por el momento. Muchísimas gracias.